Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 21. Veneno. Capítulo 21. Nacido de nuevo tercero, Izuku se quedó paralizado. Ni siquiera lo había considerado. Dios mío. Tenía razón. Él no podía contárselo a nadie. Jamás. Fue sorprendente cómo esta noche había lavado todo su estrés anterior, solo reemplazándolo con problemas mucho más estresantes. Yo, no puedo contárselo a nadie, o, no diríamos eso. Tu madre parece bastante confiable. Tanto que, a sabiendas, infringe la ley para protegerte. Una buena madre. Izuku simplemente se quedó mirando a Venom. ¿Quieres que le diga a mamá? Bueno, francamente no. Preferiríamos que te llevaras el secreto a la tumba. Pero, según mi experiencia, la mayoría de la gente acaba por volverse loca ocultándole este tipo de cosas a su familia y a todos sus conocidos. Tú, en particular, además de todo lo demás, eres un mentiroso terrible. ¿Lo vas a soltar todo en cuanto tu madre te pregunte dónde hemos estado? No tenemos ninguna duda. Mejor sacárnoslo de encima desde el principio. Izuku siguió mirando a Venom. Se sentía surrealista. El extraterrestre que se había unido a él quería que se lo contara a su madre. Eso era literalmente lo opuesto a todas las historias que había leído sobre algo así. Mierda. Esto era una historia de ciencia ficción. Los extraterrestres eran reales. Él estaba vinculado a un extraterrestre. De repente, se levantó de golpe. Necesitaba tomar aire. Ya. Izuku corrió hacia el tejado. A Venom no le importó. El vínculo se había completado. Ya no había forma de romperlo. Venom e Izuku estaban unidos para el resto de la vida del peliverde. Y Venom volvió a la vida. Por Knull, qué alegría volver a vivir. La larga cadena de recuerdos, que se remontaba al primero, la araña blanca gigante, había regresado. Los colores, los sonidos, las emociones. Todo había vuelto. Izuku también había saboreado el regreso de los recuerdos. No había logrado apreciar su belleza. En fin. Pronto habría batalla. Combate. Sangre. Huesos destrozados por todas partes. Y una venganza espantosa y horrible sobre todos aquellos que quieran amenazarlos. Dos cosas se agitaron dentro de Izuku Midoriya. La primera fue su curiosidad natural, que le exigía intentar encontrar la respuesta a todo lo que siempre se había preguntado. La segunda fue su mente intentando comprender qué había cambiado irrevocablemente todo aquello. El propio Venom no estaba ayudando. Vamos, salta ya. No voy a saltar, carajo. Esos son más de 100 metros. Moriré. No, no lo haremos. ¿Ves esas manchas blancas en tus manos? Son lanzatelarañas. Disparan una cuerda de poderosa telaraña negra que usaremos para balancearnos por el aire de una estructura a otra. Solo tienes que desearlo. Así. De la mano izquierda de Izuku, con la que acababa de hacer un gesto, una cuerda de telaraña negra salió disparada con una fuerza sorprendente y golpeó una gran tubería en el otro extremo del techo. Izuku lo miró en estado de shock, mientras Venom asintió con aprobación. Sí, así. Ahora, salta por encima del techo y hazlo de nuevo. Solo con los lados del edificio esta vez. En lugar de eso, Izuku dejó caer la red y retrocedió hasta chocar contra la barandilla. Una parte de él comenzó a pensar instantáneamente en el potencial de esas cosas, mientras que la otra parte, más cuerda, se preguntaba cómo diablos las cosas habían cambiado tan rápido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Venom lo interrumpió poniendo su cara frente a la de Izuku. Bueno, Izuku, tienes dos opciones. Puedes negarlo o puedes lidiar con ello. Izuku miró los ojos sin pupilas de Venom. ¿Tu mundo ha cambiado por completo? Sí, sí. No eres normal. Nunca lo serás. Pero pongámoslo en perspectiva. Hasta hace un año, estábamos en una prisión en la luna. Era un infierno de oscuridad, de nada, un vacío donde ni siquiera podíamos decir la hora, pues nuestros sentidos nos abandonaron hace mucho tiempo al agotarse el alimento. Estuvimos tanto tiempo en ese infierno que lo olvidamos todo. Todo lo que éramos, todo lo que soñábamos, todo lo que habíamos sido. Y habíamos estado tanto tiempo en esa prisión que, cuando nos encerraron allí, las últimas criaturas que llaman dinosaurios aún caminaban por este mundo. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Eso fue hace más de 60 millones de años. ¿Venom había estado aprisionado todo ese tiempo? ¡Qué destino tan horrible! Lo siento. ¿Para qué?
Salimos, ¿no? Un fragmento aleatorio se estrelló en el espacio en el ángulo exacto y voló nuestra prisión en pedazos, permitiéndonos escapar a nosotros y a nuestra nave. Nada especial. Solo casualidad. Igual que nuestro encuentro en la playa. Ahora bien, si quieres quejarte de que vas a alcanzar tus sueños y todas tus metas, por favor, recuérdalo. Tu vida es buena. Y solo va a mejorar. Muy diferente del infierno que fue nuestra vida, nuestra existencia durante tanto tiempo. Izuku seguía mirándolo, pero se había calmado un poco. Cuando Venom lo dijo así, sonó un poco egoísta. ¿Qué había hecho Venom mal exactamente? ¿Darle un gran poder? Entonces, ¿qué pasa ahora? Exactamente lo que íbamos a hacer de todas llenas. Continuar nuestro camino para convertirnos en guerreros de esta sociedad superhumana suya. No, me refiero a nosotros. Entiendo lo que me das, pero ¿y por qué haces esto? Venom debía de tener alguna razón para hacer esto. Y dado su desprecio por Stick-san, Izuku dudaba que fuera altruismo. Ah, sí. El precio del poder. Bueno, es muy simple. Nos alimentamos de tus emociones y, a cambio, te damos un gran poder. Eso es todo. Sí, la mente de Izuku corría, tratando de darle sentido a eso cuando una pregunta apareció en su mente. Espera, si consumes mis emociones, ¿no me convertirás en un cascarón vacío? ¿No debería haber empezado a tener menos emociones con el paso del tiempo? No del todo. Es un poco difícil de explicar científicamente, pero, usando una metáfora, imagina que tú y tus emociones son, digamos, una tetera hirviendo. La tetera produce vapor que finalmente se desvanece. Tus emociones son así. Solo que, en este caso, estamos aquí para alimentarnos de ese vapor antes de que se disipe en el aire. Eso y tenía más o menos sentido. Suponiendo que las leyes de la física tuvieran un campo completamente desconocido en lo que respecta a las emociones y la energía que aparentemente creaban. Izuku quería hacer más preguntas, pero en este momento lo único que quería era llegar a casa primero. Miró hacia abajo su traje. Yo, solo llevo mi ropa de dormir aquí debajo, ¿no? Sí. ¿Hay algo malo en usar la segunda piel? Bueno, el lado positivo y ahora tenía un traje de héroe. Quizás no deberíamos salir con ese disfraz hasta que tenga la licencia de héroe. Fingir ser un héroe es un delito, ¿sabes? Izuku tuvo la clara impresión de que Venom puso los ojos en blanco. Si insiste, sí. El traje negro con la araña blanca gigante cambió de forma y en vaqueros y una chaqueta con una araña blanca gigante. Y calcetines. Bueno, eso fue nuevo. ¿Qué más puedes hacer? No fue una pregunta del todo seria, solo Izuku hablando consigo mismo, pero Venom respondió alegremente en su mente. Bueno, más allá de lo que ya has visto, podemos producir aire respirable dentro del traje, protegernos del vacío del espacio, adherirnos a superficies, podemos ver desde cada parte de nosotros por lo que es imposible que nos pillen sigilosamente, podemos sentir a las criaturas vivientes que nos rodean y sus emociones, tenemos una comunicación telepática muy limitada con seres externos a nuestro anfitrión, y por último, tenemos una mordedura venenosa, eso era posiblemente el conjunto de poderes más variado que Izuku había conocido jamás. ¿Algo más que deba saber? Fuego y sonido. Debemos evitarlos. Nos hacen daño. Horrible. Ahora, vámonos a casa. Hora de saltar. Las partes de las manos del traje se rematerializaron. Izuku se quedó mirando la ciudad. Luego regresó a la puerta que daba al edificio. Marika, 2, Izuku bajó en ascensor, recibiendo varias miradas extrañadas de empleados que se preguntaban quién demonios era ese chico descalzo. Su nerviosismo natural no ayudó. Por suerte, nadie lo regañó. Una vez en el piso, simplemente salió del edificio. Nadie lo detuvo. Mientras comenzaba el camino a casa, lo pensó todo. Gran parte de él seguía estresado por todo esto. Tenía muchísimas preguntas para Venom, la idea de contárselo a su madre lo aterrorizaba, y ahora comprendía que no había forma de que pudiera dominar ninguno de estos nuevos poderes antes del examen de mañana. Pero Venom tenía razón. En el panorama general, nada había cambiado. Sus objetivos no habían cambiado. Seguía usando los mismos poderes que había usado durante casi un año, y sin ellos, jamás podría alcanzar su sueño. No podría ayudar a la gente. Y ese, más que cualquier otra cosa, era el mayor argumento para aceptar estos poderes, sin importar de dónde vinieran. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 22. Veneno. Capítulo 22.
El examen y ya era hora. El día que Izuku había entrenado durante 10 meses por fin había llegado. El día del destino. Diablos. Incluso tuvo el lujo de que su madre lo llevara allí en un auto de la empresa. Ella lo abrazó y le deseó mucha suerte antes de que saliera, y le dijo que lo estaba animando durante todo el camino. El viaje en sí había sido incómodo. Una de las cosas más incómodas de su vida. Dale tiempo, se dijo. Necesitaba tiempo para manejarlo. Había esperado poder poner a prueba sus poderes ayer. No había sucedido, por supuesto. Había pasado todo el día con su madre, primero armándose de valor para decírselo, luego haciéndolo, y luego lidiando con las consecuencias. También había aprendido mucho sobre la cultura y la historia de los simbiontes. Sin embargo, aún había muchas cosas que desconocía. Pero ahora no era el momento. Ahora tenía que aprobar el examen. ¿De verdad te vas a mover o planeas quedarte aquí hasta el último segundo posible para lograr un efecto dramático? El primer paso, entrar. Solo me estoy preparando psicológicamente. Llevas 5 minutos preparándote mentalmente. Ponte las pilas ya. Sintió que su ropa comenzaba a moverse, tratando de obligarlo a moverse. Está bien, me voy. Respiró profundamente y, todavía temblando de nerviosismo, dio el primer paso a través de la puerta. Y al instante tropezó con sus propios pies. Con sus reflejos mucho mejores, vio que el suelo se elevaba y al instante extendió los brazos para atraparse y no caer de cara al suelo. Sin embargo, eso no sucedió, pues de repente dejó de caer. Parpadeó y se dio cuenta de que flotaba en el aire. ¿Estás bien?, preguntó una voz alegre y amable. ¿Eh? Fue todo lo que pudo decir, antes de que una mano lo agarrara por la chaqueta, lo levantara y lo pusiera de pie. La persona que hablaba era una chica de la edad de Izuku, de cabello castaño largo, 2 manchas redondas y rosadas en las mejillas y manos llenas de cicatrices. Vestía un abrigo grueso, obviamente para protegerse de las heladas de febrero. Perdón por interrumpirte conmigo de esa manera, pero bueno, es de mal augurio tropezar y caer. Una niña estaba hablando con él. La cara de Izuku se encendió como un incendio y su cuerpo simplemente se congeló. La chica, ajena a la incomodidad de Izuku, giró la cabeza hacia el edificio principal y continuó, todavía con una gran sonrisa en su rostro. Hombre, esto sí que es estresante, ¿no? Ya, fue todo lo que Izuku logró balbucear. Bueno, buena suerte a los dos. Nos vemos. Luego caminó hacia el edificio principal silbando una melodía. Izuku simplemente la miró fijamente, procesando lo que acababa de suceder. Él, había hablado con una chica. Una chica de verdad. Venom se apresuró a hacer estallar ese globo. No le dijiste ni una palabra. Maldita sea, eres un fracasado con las mujeres. Joder, tenemos que trabajar en eso, Izuku se mordió el labio. Lo siento mucho, murmuró. No te disculpes con nosotros, muévete. Izuku hizo una mueca, pero finalmente lo hizo, con sus mejillas todavía sonrojadas furiosamente. Entonces, ¿cuáles crees que son sus conexiones con Toshinori Yagi? ¿Ella qué? ¿No la reconoces? ¿Debería ir? El segundo día de nuestra unión, cuando caminabas a casa con una puerta sobre tu cabeza. Ella era la chica que seguía al hombre al que llamabas Toshinori Yagi, Izuku parpadeó. Él sí recordaba a una chica que siguió a Toshinori ese día. ¿Era ella? Venom desarrolló un odio ardiente hacia el hombre llamado Present Mic desde el momento en que abrió su maldita boca y comenzó a hablar. Bienvenidos a la actuación en vivo de hoy. Salgan todos. La voz era fuerte y dolorosa para sus sentidos, aunque no realmente dañina. No estaba enfocada. Aunque fácilmente podría serlo. La sala no respondió a la petición del hombre de un hola, probablemente porque lo pidió en un idioma extranjero. Finalmente, el hombre continuó tras un silencio. No pareció molestarle la falta de respuesta de su público, pues continuó con esa voz horrible, alegre y entusiasta. Genial, oyentes. Estoy aquí para presentarles las pautas de su práctica. ¿Están listos? Esta vez, en lugar de apostar a que responderían, simplemente fue y gritó sí. Él mismo. Izuku, a pesar de compartir gran parte del dolor de Venom, comenzó a adular al hombre desde lejos, como si fuera un lindo animalito. Es el héroe de la voz, Present Mic. ¡Guau! Escucho su programa de radio todas las semanas. Es inspirador. Supongo que todos los profesores de Iwei son héroes profesionales. Luego siguió murmurando. Espera, ¿es ese tipo al que escuchas al final de cada semana? Sí, lo es y.
Con razón a Venom no le gustaba el tipo. Odiaban escuchar esa grabación semanal con Izuku. Así es como será la prueba, mis oyentes. Experimentarán símulas de paisaje urbano de 10 minutos. Traiga lo que quiera. Después de esta presentación, cada uno se dirigirá a su ubicación de examen asignada. De acuerdo. Más silencio incómodo. Cada sitio está lleno de 3 tipos de falsos villanos. Se otorgan puntos por derrotar a cada uno según su nivel de dificultad. Usa tus peculiaridades para desactivar a estos falsos villanos y gana puntos. Ese es su objetivo, oyentes. Así que el tipo de David tenía razón, era una prueba de robos. Bueno, a menos que tuvieran a alguien capaz de conjurar enemigos. Eso también era totalmente posible. Por supuesto que está prohibido hacerse el antihéroe y atacar a otros examinados. Bueno, claro, esto era un centro de entrenamiento de guerreros. No se formaban soldados en activo enfrentándolos en combate al principio. ¿Puedo hacer una pregunta? Venom necesitó un momento para buscar a su alrededor la fuente de la nueva voz. Era un hombre alto, vestido de blanco, con gafas y cabello azul oscuro bien peinado. Present Mic. Hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, indicando que el hombre efectivamente podía hacer una pregunta. Parece que hay no menos de 4 falsos villanos en este folleto que nos dieron. Tal error, si es que lo hay, es altamente impropio de UNEI, la mejor academia de héroes de Japón. Todos estamos aquí hoy, con la esperanza de ser moldeados en héroes modelos. Eran todas preguntas sensatas, hasta que terminó el interrogatorio dándose la vuelta y llamándolos a ellos y a Izuku. ¿Y tú, con el pelo rizado? Izuku se congeló en su asiento al ser llamado, mientras el chico alto los fulminaba con la mirada. Has estado murmurando todo este tiempo, te distraes. Si esto te parece un juego, vete ya. Lo siento, dijo Izuku débilmente mientras dejaba de murmurar. Veneno, por otro lado, se manifestó desde la chaqueta de Izuku y le enseñó los dientes al chico. Por un lado, no le importaba que Izuku murmurara. Por otro lado, el imbécil los había insultado e intentado intimidarlos para que se fueran. Después de eso, ese maldito Present Mic fue y explicó que el cuarto villano falso era un obstáculo inútil que había que evitar. Venom había asumido que era un jefe oculto, pero se equivocaron. Bueno, nada había cambiado realmente. Aún tenían que destruir tantos robots como fuera posible. Lo único que había cambiado era que ahora sabían que el tiempo era muy limitado. Aún así, tenían tiempo más que suficiente para llegar a la cima. Izuku estaba temblando como si hubiera saltado al océano Ártico. Olvídense de los lanzatelarañas, hoy no los necesitaremos. Tampoco el camuflaje. Limítense a patadas y puñetazos. Manténganlo simple y triunfaremos sobre las masas. Manténlo simple. Claro. Solo manténlo simple, Izuku. A su alrededor, todos sus compañeros examinados también se preparaban para la batalla. Lo haremos, Izuku. Aplastaremos a toda oposición y nos alzaremos como los amos indiscutibles de esta arena, sobre los restos destrozados de nuestros enemigos. Recuerda, eres mucho más fuerte que cuando enfrentaste tu primera escaramuza, y estos robots ni siquiera se defenderán. Cierto. Ya había estado en combate antes. Bueno, había huido de una batalla. Pero había inutilizado el teletransportador. Eso sí que era algo. Fue sacado de la charla motivadora de Venom al ver a la chica de cabello castaño que le había impedido caer antes. Cierto, en realidad no le había agradecido por eso. ¿Quieres intentar una segunda ronda hablando con el sexo opuesto? Es difícil hacerlo peor que la primera vez. Al menos si llegas a decir algo. Yo, quiero agradecerle por lo de antes. Entonces hazlo ahora, antes de que las cosas empiecen, bien. Izuku comenzó a caminar hacia ella. De repente, un brazo lo agarró por el hombro. ¿Tú ahí, qué crees que estás haciendo? Era el tipo aterrador del auditorio. Otra vez este imbécil. ¿Qué demonios quiere ahora? ¿Caminando? El niño con gafas no estaba divertido. Esa chica claramente está haciendo su meditación previa a la batalla, ¿deseas interferir con eso? A Izuku no le pareció que estuviera meditando, sino más bien que intentaba abanicarse con la mano. Hacía un calor inusual, pensándolo bien, mucho más que en el resto de la ciudad. Yoi, ¿por qué estás aquí? Es evidente que no estás mentalmente preparado para esto, tiemblas de miedo, tartamudeas cada vez que alguien te pregunta algo y. Vete a la mierda, imbécil. Venom, para sorpresa y vergüenza de Izuku, salió del hombro de su chaqueta y entró en la conversación. ¿Indulto?
Asterisco asterisco nosotros asterisco asterisco te dijimos que fueras a la mierda. Vete. Ocúpate de tus propios asuntos y no nos molestes. De repente, Izuku dejó de temblar por completo y se quedó congelado por la sorpresa y la vergüenza mientras todos se giraban para mirarlos. Genial. Perfecto. El tipo alto quedó completamente desconcertado, aunque quizás no por las mejores razones. ¿Qué lenguaje? ¿Con esa actitud quieres convertirte en un héroe modelo? No, yo como decidamos hablar no es asunto tuyo, muchacho. Tampoco se necesita tu opinión. Esto es una prueba de combate, no de comunicación e imagen pública. En serio, vete a la mierda. El chico alto no se movió. ¿Entonces crees que la fuerza es lo único que importa para ser un héroe? No, yo también creo que no deberías molestar a alguien así como así por nimiedades, pero en cuanto a la fuerza y él sonrió. Quédate por aquí, hoy verás algo espectacular. En ese momento, Izuku puso fin a la conversación alejándose rápidamente lo más rápido que pudo sin correr realmente. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó a Venom con un tono exasperado, en el momento en que se distanciaron un poco del resto. Le dijimos que se fuera a la mierda, ¿qué te pareció? No puedes mandar a la mierda a la gente si son un poco maleducados. Bueno, si hubieras podido controlarlo, entonces no habríamos tenido que intervenir, ¿verdad? Izuku estaba a punto de responder cuando las palabras, y comienza. Se transmitieron de repente sin previo aviso. Tiempo de la función. La masa negra lo envolvió de la cabeza a los pies, sus ojos tuvieron esa extraña sensación que siempre tenía cuando cambiaban y debajo de su ropa, su segunda piel se formó sobre su carne. Parpadeó. Vamos. Ahora o nunca. Entró en acción antes de que Present Meat terminara de decirles a todos que se movieran. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 23. Veneno. Capítulo 23. El examen segundo será como el bosque, sigue moviéndote, mantén el impulso, no te detengas nunca. Estaba en plena carrera cuando el primer robot apareció de la pared. Parecía como si alguien le hubiera dado ruedas y brazos a un par de lanzacohetes múltiples. De alguna manera, esperaba sentir miedo allí, pero no. Comparado con cómo casi lo matan las balas en el bosque, estas cosas simplemente no podían infundirle miedo. Después de todo, no lo matarían. No eran una amenaza. Retrocedió el pie para prepararse y pateó la cabeza del robot desde abajo, enviándolo a volar como si fuera un balón de fútbol americano. El robot cayó instantáneamente. Parpadeó. Había asumido que tendría que infligir mucho más daño a estas cosas antes de que eso sucediera. Pero no, estas cosas no estaban diseñadas para el combate, sino para probar la capacidad ofensiva de los examinados. No solo su poder de ataque, sino la rapidez con la que podías eliminarlos. Una vez dañados, caían fácilmente. Cuando llegó a esa conclusión, pudo escuchar el sonido del resto de su cuadra finalmente poniéndose al día. Sigue moviéndote. Empezó a correr de nuevo. Mientras Izuku se movía por la pequeña ciudad, puso en práctica cada tipo de movimiento que había practicado una y otra vez durante 10 meses. Corría, saltaba, golpeaba, pateaba. Mientras se movía por el campo de batalla, sintiendo, percibiendo y oyendo los efectos de las muchísimas peculiaridades a su alrededor, Izuku podía sentirlo. Todos esos límites que tenía hace apenas una semana, habían sido levantados y elevados mucho más allá de lo que eran. Anhelaba poner a prueba su nueva fuerza. Ver hasta dónde podía llegar. No lo hizo. Al saltar, se limitó a lo que sabía. No era el momento de romperse una pierna accidentalmente saltando y aterrizando mal. Eso vendría después. Por ahora, simplemente sigan destruyendo robots. -45, Venom amablemente mantuvo un registro en su mente. -47, mientras se movía, también empezó a notar a una luchadora en particular. Alguien que se movía aún más rápido que él, alguien que gritaba con una voz femenina, enérgica y frenética, mientras se movía. 73. 76. De hecho, muchos lo hicieron, como si tuvieran miedo de no conseguir los puntos a menos que llevaran la cuenta personalmente y lo gritaran en voz alta. El tipo alto de gafas entraba a finales de sus 30 cuando Izuku llegó a los 50. Esto iba bien. Muy bien, la verdad. ¿Cuánto tiempo nos queda? -7 minutos, él podría hacerlo. Realmente podrían ganar. Todavía estamos muy por detrás de la chica del rayo rosa, bien. Izuku siguió moviéndose y siguió aplastando robots.
Llegó a los 70 cuando una onda expansiva masiva anunció a todos que el cuarto tipo de villano falso había llegado. Obstáculo. Muchas de las personas a su alrededor quedaron impactadas por la onda expansiva que produjo la pierna del monstruo al estrellarse contra el suelo y destrozar la calle de la ciudad. Sin embargo, Izuku se mantuvo firmemente adherido al suelo gracias al líquido negro bajo sus pies. Ah, ahora hay algo más. Izuku se quedó mirando la cosa en completo shock. Mientras el robot monstruoso se cernía sobre ellos, un viejo sentimiento volvió a invadir su pecho. Miedo. Izuku no temía a los otros robots, porque sabía instintivamente que no le intimidaban. No tenían malicia ni intención de hacer daño. Pero esta cosa y todos y cada uno de sus instintos le gritaban peligro. Era la misma sensación que tenía cuando corría por el bosque, mientras las balas volaban por todos lados. Esta cosa lo mataría. Si le diera la oportunidad. Sigue moviéndote, Izuku, no tenemos que luchar contra eso. Bien, no necesitaban pelear contra esa cosa. Izuku estaba a punto de saltar hacia atrás cuando vio algo. Alguien, una chica con capucha, yacía en el suelo, justo frente al camino de los robots, más bien al costado del camino, pero el robot era tan grande que no importaba, con un trozo de roca sobre las piernas. La niña intentó desesperadamente levantar la roca, que probablemente pesaba varios cientos de kilos. Izuku, vamos, hora de irnos, se movió, sin decirle una palabra más, corriendo hacia el robot. Mientras corría a gran velocidad, pasó al chico alto, quien se giró brevemente para mirarlo a la cara al pasar. Izuku alcanzó a la chica debajo de la piedra y agarró el trozo de cemento, y sin particular dificultad, lo levantó y lo arrojó sobre su hombro. Estaba a punto de tomar su mano y levantarla para llevársela cuando escuchó un sonido como si una explosión masiva estallara justo sobre sus cabezas. Fue como si acabara de estallar un proyectil de artillería, y por un instante, Izuku sintió una punzada de dolor que lo recorrió. Podía sentir la enorme presión del viento de la explosión. Él miró hacia arriba. ¡Guau! Eso sí que es algo. Alguien, a quien Izuku ahora reconoció como la chica de cabello castaño de esa mañana, había saltado, hasta los muchos pisos de altura que alcanzaba la cabeza del robot, y, si se podía creer la posición de su brazo, había golpeado al robot en la cara con tanta fuerza que convirtió la cabeza en pedazos y lo envió tambaleándose hacia atrás en su agonía. Izuku se quedó allí, maravillado por la vista. Entonces se dio cuenta de que la chica se desplomaba al suelo. Mierda, mierda, mierda. Empezó a correr de nuevo. Esta vez se agachó de inmediato. Un plan se le había ocurrido, pero no había mucho margen de error. Tensó los músculos y saltó hacia el borde del tejado de un edificio cercano. La fuerza del salto lo hizo volar por encima del borde, y apenas logró agarrar el borde con una mano, lo que le impidió volar sobre él. El agarre lo ralentizó, pero debajo de sus dedos el trozo de piedra que tenía aferrado se desprendió del todo, lo que le impidió reducir la velocidad por completo y, en cambio, estrellarse contra el suelo de la azotea en lugar del aterrizaje que había planeado. Le dolió, pero bajó las manos de golpe y se puso de pie. Un vistazo hacia arriba le dijo que la niña todavía estaba cayendo, y hacia dónde, y rezó a Dios para que esto realmente funcionara. Uraraka estaba cayendo. Si ella golpeaba el suelo de esa manera, se estrellaría y moriría, pero afortunadamente, tenía una forma de frenar su caída. El problema era que era terrible usando sus propios poderes consigo misma. Solo lo lograba por un par de segundos. Y aunque eso detenía su impulso, no podría repetirlo. No como ahora, con el brazo roto. Eso significaba que tenía que hacerlo justo encima del suelo, no lo suficientemente alto para no romperse el cráneo. Si se equivocaba y lo hacía antes de estar lo suficientemente abajo, se caería y moriría. Si lo hacía un segundo tarde, se estrellaría contra el suelo y moriría. El dolor en el brazo y las piernas le dolía muchísimo. Idiota. Era una completa idiota. Debería haber corrido por debajo y haberle dado un uppercut, pero no lo había pensado, y saltó para hacerlo. Y ahora ella iba a... Golpeó algo elástico, y como si saltara en un trampolín, rebotó un poco hacia arriba de lo que golpeó antes de que volviera a caer. No tenía idea de qué era eso, y aunque estaba agradecida de que hubiera amortiguado su caída, en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en el dolor absoluto y horrible que sentía en las piernas cuando tocaron esa sustancia. Ella gritó de agonía cuando todo el impulso los atravesó. ¡Oh Dios! Lo siento, lo siento.
Mientras siseaba entre dientes por el dolor, con lágrimas en los ojos, podía sentir que alguien se acercaba a ella a través de la sustancia que subía y bajaba mientras alguien se movía sobre ella. ¿Qué era esto? Finalmente echó un vistazo a lo que la había envuelto. Eran una docena de cuerdas negras atadas entre los techos de 2 edificios. Cuerdas que estaban pegajosas y los chicos que subían por las cuerdas tenían una araña blanca gigante en el frente de su chaqueta. ¿Telarañas? Eso era esto. El hombre araña caminó sobre las cuerdas sin ningún problema, hasta llegar a ella. Lo siento mucho por las piernas. Está bien, intentó decir en un tono tranquilo y con una sonrisa, pero cuando él empezó a levantarla, sus piernas se desprendieron de las cuerdas y apretó los dientes con tanta fuerza por el dolor que sintió que se los iba a romper. Lo siento, dijo otra vez en tono de disculpa. Venom, ¿puedo hacer un capullo o algo y bajarla dentro? ¿Con quién estaba hablando? Él solo asintió para sí mismo y, como había sugerido, comenzó a envolverla en un capullo. Era una sensación extraña estar colgada como si una araña gigante la estuviera devorando, pero el chico simplemente ató otra telaraña de su mano al capullo y comenzó a bajarla lentamente al suelo. Por supuesto que todavía dolía, pero esta vez no hubo un impulso tan fuerte por la caída mientras aterrizó suavemente en el suelo. El niño mismo trepó por las paredes como una araña. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 2 comentarios. Votar capítulo 24. Veneno. Capítulo 24. El examen tercero. Por supuesto que todavía dolía, pero esta vez no hubo un impulso tan fuerte por la caída mientras aterrizó suavemente en el suelo. El niño mismo trepó por las paredes como una araña. Mientras subía, el anuncio de que el examen había terminado resonó por toda la ciudad. Pero no pasaba nada. En ese momento, estaba satisfecha de estar viva. Y en cuanto a aprobar, estaba segura de haberlo hecho. Había conseguido más puntos que nadie. Incluso el hombre araña. Cuando se acercó a ella y se agachó, las membranas se disolvieron, excepto las partes en las que ella estaba acostada. ¿Estás bien? Sí. Esbozó una sonrisa. Esta vez genuina. El niño se quedó paralizado y luego rápidamente miró hacia otro lado. Gracias y por lo de antes. No hay problema. Tenía que salvar a la niña de todas llenas. No, eso no. Quiero decir y por la entrada. Turi estaba a punto de caer y tú me atrapaste. Ella lo miró fijamente. Luego soltó una risa genuina, aunque dolida. Parece que estamos a mano entonces. Sí. Supongo que sí. Levantó la cabeza de golpe cuando aparentemente notó algo. Me estoy recuperando, chica. Oye. Necesitamos que alguien se cure aquí. Luego se acercó a la persona en cuestión dejándola atrás. Bueno, hoy había ido mucho mejor de lo que temía. Entonces se dio cuenta de que no le había preguntado su nombre. Bien hecho. De verdad lograste hablar con una chica. Ahora, tendremos que conseguir que lo hagas mirándola a la cara. O a otra chica, me da igual con quién hables. Había algo extraño que decir sobre Venom. Su crítica fue mordaz, y no fue precisamente una broma suave, pero tuvo la clara impresión de que Venom realmente quería que lo hiciera mejor. Quizás no fuera amistad, pero era muchísimo mejor que todo lo que había tenido con Katsuki. Y ese gilipollas probablemente también había fallecido, no tenía ninguna duda. ¿Crees que pasamos? ¿Cuántos estudiantes tiene la clase de Ioei? Unos 20 normalmente. Entonces sí, pasamos. Quedamos en segundo lugar, solo detrás de la chica del rayo. De las 8 áreas, incluso si solo se llevaran a los 2 mejores de cada una, clasificaríamos. La chica recuperadora, la famosa heroína sanadora, curó tanto a la chica que tenía las piernas aplastadas por la piedra, como a la antes mencionada chica del rayo. Izuku realmente no había considerado lo fuerte que sería en el gran esquema de las cosas, pero, francamente, la forma en que él y Venom habían superado esta prueba le abrió los ojos sobre lo fuerte que era ahora. Por otro lado, estaba la chica relámpago, que también había demostrado lo contrario. No era el más fuerte. Ni de lejos. Ha pasado un tiempo desde que alguien realmente rompió el robot Gimmick. Sí, siempre hay alguien que se enfrenta a eso cada año, pero vaya, hacía tiempo que nadie rompía esa maldita cosa. El hombre que lo decía se rió entre dientes. Aún así, incluso ignorando a la chica que lo hizo, tuvimos varios excelentes este año.
En la parte superior del tablero que mostraba la puntuación total de los examinados se encontraba el nombre Uraraka Ochako, con 90 puntos de villano y 60 puntos de rescate. Era la cifra más alta por un amplio margen. El chico araña estuvo genial. Lleno de vigor y energía juvenil mientras corría a rescatar a esas chicas. Me encanta. El segundo lugar lo ocupó el nombre Midoriya Izuku, con 70 puntos de villano y 50 puntos de héroe. Sí, estoy de acuerdo con Nemuri, el chico Midoriya tiene un potencial enorme. Oye, Aizawa, ¿qué opinas? ¿A quién le importa? Respondió el hombre llamado Aizawa con un tono que mezclaba aburrimiento y fastidio. Bueno, si no lo quieres, tal vez, no va a pasar, Vlad, respondió alegremente un ser que parecía un ratón del tamaño de un niño pequeño. Todas las clases son aleatorias para asegurarnos de que nunca nos acusen de nepotismo ni de manipular las reglas a favor o en contra de los estudiantes. Este año tampoco haremos excepciones. Hablando de excepciones, ¿no te parece raro que Black Cat no recomendara a su propia hija? Es decir, incluso Endeavor lo hizo por su hijo, a pesar de lo imbécil que es. No, tampoco lo hizo por su hijo hace 4 años, y si no lo hizo por un niño, probablemente no lo haría por otro. En el tercer lugar quedó Ardia Sidomina, con 60 puntos de villano y 36 puntos de rescate. Sí, recuerdo a ese chico. Frankie, tampoco creo que hubiera superado la prueba de recomendación. No tenía ninguna posibilidad contra los robots y no logró ni un solo punto de rescate. Bastante diferente de su hermana. Sí. Hablando de puntos de rescate, hace tiempo que no ganan los 3 primeros puestos. Sí. Oye, Netsu, ¿cuántos años han pasado desde que alguien obtuvo una puntuación superior a 70 y ni siquiera estuvo entre los 3 primeros? 6 años. Hombre, ese chico Bakugou lo hizo increíblemente bien, y aún así ni siquiera llegó a top 3. En el cuarto puesto quedó Bakugou Katsuki, con 77 puntos de villano y 0 puntos de héroe. Debajo de él, en el quinto lugar, quedó Kirishima Eihiro, con 39 puntos de villano y 35 puntos de héroe. El número 6 mostró el nombre de Shiosaki Ibara, con 36 puntos de villano y 32 puntos de rescate. En el séptimo lugar quedó el nombre Kendo Itsuka con 25 puntos de villano y 40 puntos de rescate. En el puesto 8 quedó Tenya Ida con 52 puntos de villano y 9 puntos de rescate. En el noveno lugar estaba el nombre bastante repetitivo de Tetsu, con 49 puntos de villano y 10 puntos de rescate. Y en el último puesto del top 10 quedó Tokoyami Fujikage, con 47 puntos de villano y 10 puntos de rescate. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 0 comentarios. Votar capítulo 25. Veneno. Capítulo 25. El examen cuarto. Inko preparó la comida, fingiendo que todo estaba bien. El pescado estaba bien preparado y salado, como lo había hecho 1000 veces. Nada fuera de lo común, exactamente como lo había hecho siempre. Se sentaron a comer como siempre lo hacían. Ella e Izuku. En el fondo, el televisor estaba encendido, mientras el alien estaba viendo una vieja película del MCU de los días antes de que todos los personajes del universo pasaran al dominio público. Ella intentó con todas sus fuerzas fingir que él no estaba allí y que en la habitación solo estaban ella y su bebé. Eso fue difícil de hacer cuando Izuku no dejaba de hablar de él. Entonces, a diferencia de las peculiaridades reales, mis poderes no se fortalecerán con el tiempo cuanto más los use. Están fijados en el nivel en el que estoy actualmente. Entonces, ¿no puedes hacerte más fuerte? Bueno, no en fuerza, no. Tendré que volverme más fuerte dominando lo que tengo. O sea, soy tan fuerte que no necesito más poder. Ella simplemente asintió con la cabeza mientras él describía lo fuerte que era ahora y lo que había hecho durante el examen. Izuku había aceptado la idea de haberse unido al alienígena, aterradoramente rápido. Casi antinaturalmente. Necesitaba desesperadamente una tercera opinión sobre esto. Para ver si estaba loca por estar tan preocupada. Pero eso no iba a suceder. La única persona en su vida a quien confiaría ese tipo de información estaba al otro lado del océano, y aún pasaría un tiempo antes de que pudiera volver a verlo. El extraterrestre tenía toda la razón. Jamás se lo contaría a nadie. Los riesgos para su hijo eclipsaban cualquier otra cosa sobre el tema. El problema, entonces, era que no estaba segura de que este otro camino no fuera igual de arriesgado. El alien había sido muy sincero y aparentemente honesto sobre lo que era, de dónde venía y los aspectos buenos y malos del vínculo que tenía con Izuku.
Estaba el poder, por supuesto. Un gran poder, incluso para el mundo de las peculiaridades. Incluso si Izuku no careciera de peculiaridad, el aumento de fuerza fue simplemente monstruoso. Por otro lado, estaban las cosas malas. Oh, las cosas malas. El alien había afirmado que Izuku viviría una vida larga y muy saludable, probablemente hasta finales de los 80 o principios de los 90. Estaría en óptimas condiciones el resto de sus días, libre de enfermedades, capaz de recuperarse de casi cualquier lesión si se le daba el tiempo suficiente. Sin embargo, había un precio. Al llegar a su último año, Izuku se enfrentaría a un declive masivo y rápido, pues todos los años de su vida lo alcanzarían de golpe. No era el peor trato del mundo, pero a Inko le aterraba siquiera considerarlo, y le aterraba aún más que Izuku lo aceptara con tanta facilidad. Lo había aceptado como un precio razonable por el poder. Esto hizo que Inko se preguntara si simplemente no era capaz de comprender el punto de vista de su hijo o peor aún, si el alien lo estaba afectando mentalmente. Lo peor de todo era que, si así fuera, no tenía forma de saberlo. En absoluto. Simplemente no había forma de que pudiera averiguarlo. Sin embargo, lo que la dejó absolutamente convencida de que no podía confiar en ese ser fue cuando le preguntó si le importaba convertirse en un héroe como Izuku. Su respuesta había sido honesta. No nos importa si quiere ser héroe o villano, rey o soldado, conquistador o defensor del statu quo. Mientras no planee vivir una vida aburrida, lo apoyaremos hasta el final. Había una amenaza ahí. Siempre y cuando no esté planeando vivir una vida aburrida. Significaba que el apoyo que ofrecía no existiría si Izuku decidía retirarse. No era razonable pedirle a un joven de 15 años que pensara en su jubilación, especialmente cuando el negocio de los héroes era famoso porque sus participantes permanecían trabajando durante toda su vida, de una forma u otra, pero aún así le asustaba que su bebé probablemente nunca llegara a jubilarse, incluso si quisiera. Por supuesto, entendía lo que hacía el alienígena. Conocía demasiado bien a los humanos como para no reconocer la estrategia. Venom estaba empleando una táctica de con todo y verrugas para parecer más confiable de lo que era. Para esta táctica, la honestidad no era irrelevante. La cuestión era que era imposible presentarse como completamente limpio, así que uno sacaba a relucir hechos negativos voluntaria y espontáneamente para parecer, si no bueno, al menos honesto, y así, alguien en quien se podía confiar. Lo cual hizo que fuera difícil tratar de determinar qué era verdad y qué no. Quizás Venom decía toda la verdad, quizás mentía en su mayor parte, o solo mentía en un detalle. Por ejemplo, ¿y si mentía descaradamente sobre la permanencia del vínculo? Sin saberlo con certeza, era algo que Inko jamás podría hacer. Luego estaban todas las imágenes mentales que le había mostrado. ¿Era real alguna de ellas? El hecho era que ella no lo sabía y no confiaba en Venom como una fuente imparcial. Y lo más irritante de todo era que no podía hacer nada en ningún caso. No podía romper el vínculo, no podía buscar ayuda externa, no podía negarle a Izuku que se convirtiera en un héroe, cosa que jamás habría hecho de todos modos. Ella estaba, en todos los sentidos, en una situación sin salida. La admiración que su anfitrión sentía por el guerrero All Might rozaba la devoción religiosa. Al principio, Venom había asumido que el enorme hombre rubio de ridícula cabellera hacia arriba era en realidad el rey dios de esta sociedad. ¿Por qué no? Su anfitrión tenía una habitación privada que, en muchos sentidos, era una mezcla entre un dormitorio y lo que, a todos los efectos, era un santuario dedicado a este hombre. Tapices de papel en la pared, pequeñas figuras que mostraban al hombre en sus poses más icónicas, incluso cosas como el reloj en la pared tenían como temática él. Lo mismo ocurrió con muchas de las prendas de Izuku y sus sábanas. Aparte del artefacto de neumáticos de vehículo en un rincón de la habitación, todo parecía la adoración habitual y estándar de un individuo poderoso que habían visto innumerables veces antes. Y la sociedad no era diferente, vendía amuletos, tapices y ropa en función del hombre. Por supuesto, Venom no lo entendió al principio. Que esta sociedad estaba tan llena de individuos con superpoderes que no tener ninguno era raro, considerado un retroceso a una etapa anterior de la evolución. Una vez que se dieron cuenta de eso, todo encajó. El hombre llamado Todopoder era simplemente el miembro de mayor rango de la casta guerrera de este planeta, simplemente llamado héroe. Un día, él moriría y sería reemplazado por otra persona, que se convertiría en el próximo héroe número 1.
La adoración de los fuertes era simplemente la forma natural de hacer las cosas en esta sociedad, y All Might era fuerte incluso en comparación con todos los muchos individuos con superpoderes que Venom había visto en el espacio. Aún así, incluso con ese contexto en mente, la adoración de su anfitrión era un poco loca. Si así es como reaccionas a un mensaje suyo personalmente, no queremos ver tu reacción en persona. Guardaré esta grabación hasta que muera. Joder, Izuku tenía lágrimas de alegría en los ojos. Cierto, no da miedo en absoluto. Habían recibido una entrega nocturna, con un pequeño dispositivo holográfico que mostraba una grabación de All Might, informándoles de que sí, habían llegado a Inei. Ja, como si eso fuera una duda. Aparte de la chica con los poderes de la gravedad y el rayo, nadie allí se comparaba con su fuerza y poder. De todos modos, querías seguir documentando nuestros poderes, ¿verdad? Izuku apretó el dispositivo contra su pecho como si estuviera hecho de oro puro, pero respondió. Sí, sonaba como si acabara de recibir un regalo del cielo, no como si un pequeño dispositivo de grabación le informara que había llegado a la escuela. Como si su adoración hacia ese sádico present Mic no fuera suficientemente mala. ¿En serio vas a reaccionar así cada vez que nos encontramos con un héroe profesional? Normalmente no les spoileo nada desde el principio, pero siento que muchos lectores se enojarán al leer este capítulo si no lo explico. De todos modos, la razón por la que Uraraka es mucho más fuerte que el Izuku Canon en este momento, tiene la explicación simple y mundana de que ella comenzó a entrenar en un punto mucho antes que Izuku, y como tal heredó uno para todos mucho antes y se ha acostumbrado relativamente a él. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/comentario 0 comentarios. Votar capítulo 26. Veneno. Capítulo 26. Nuevos amigos y enemigos. Y después de salir del auto, junto con un último abrazo de buena suerte de Inko, Izuku y Venom caminaron por los pasillos de Iunei, hacia la habitación que les habían dicho que sería el aula designada de la clase 1A. Con solo 36 concursantes en total aprobando, habrá 2 clases prácticas para la generación de este año. Finalmente, después de buscar un poco, encontraron su habitación. Y Izuku se quedó afuera, nervioso, con la mano en la puerta. ¿En serio vas a repetir el día del examen? ¿Te quedas afuera 5 minutos temblando? No, solo y espero no compartir clase con Katsuki ni con el chico alto de gafas. Lógicamente, lo más probable es que tenga que compartir clase con al menos uno de ellos. En realidad ambos están dentro de esta habitación, maldita sea. Por supuesto que sí, era la peor combinación posible después de todo. Se armó de valor y luego abrió la puerta, a la vista de ambos discutiendo. Katsuki estaba comiendo con uno de sus pies colgando sobre el escritorio, mientras el chico alto estaba de pie sobre él y lo reprendía mientras hacía gestos con las manos. No pongas las piernas sobre el escritorio. ¿No crees que eso es una falta de respeto hacia tus compañeros y la gran historia de Iunei? Katsuki Bakugou estaba bastante agitado mientras respondía. No, la verdad es que no lo creo, maldito extra. Y ni hablar de la corbata. Es tu deber llevarla. Puedes cerrar la boca y dejarme en paz de una vez. Entonces el chico alto se arrodilló y recogió una miga de pan, como si fuera un detective de la vieja escuela buscando una pista. Y pensar que dejarías caer migas de pan en un lugar como este. Deberías haber desayunado antes. Vete, 4 ojos. ¿Sabes? Esto es mucho más entretenido cuando es contra otra persona. ¿De qué maldita escuela secundaria eres? De todos modos, puto extra. Sin darse cuenta de que a Katsuki realmente no le importaba la respuesta, el chico respondió. Una escuela privada, ejem. Soy de la escuela secundaria Soumei. Me llamo Iida Tenya. Soumei. Vaya, eres de élite. Parece que tengo una razón para acabar contigo después de todo. El muchacho se echó hacia atrás con un movimiento exagerado y una expresión de puro horror. ¿Una razón para acabar conmigo? ¡Qué descaro! ¿Quieres ser un héroe? Mierda, este tipo es incluso más perdedor que tú, Izuku. Gracias, Venom. Está bien. Pronto haremos algo mucho mejor contigo. Sin embargo, las palabras de Izuku hicieron que ambos lo notaran y se giraran para mirarlo. Los ojos de Katsuki ardieron de rabia al verlo, pero fue el chico alto quien se acercó a él primero. Hola, soy Iida Tenya de Soumei. Izuku se estremeció un poco antes de responder. Sí, te escuché. Soy Midoriya, encantado de conocerte, Iida. De repente, el niño adoptó una expresión seria en su rostro.
Midoriya, debo reconocerlo, él giró la cabeza con un gesto dramático. A pesar de las duras palabras de tu don, adivinaste el verdadero propósito del examen, mientras que yo, permanecí ciego. Te malinterpreté por completo. Odio admitirlo, pero realmente eras mejor. Vaya, perdió ese palo que tenía en el culo muy rápido, y Izuku no pudo hacer más que callarse. Tampoco se había dado cuenta del motivo secundario de la prueba, pero le parecía una pésima idea admitirlo cuando aparentemente se había ganado el respeto de aquel tipo con ello. En el fondo estaba Katsuki mirando fijamente a Izuku, pero la atención de Izuku se volvió hacia atrás, cuando una voz alegre sonó detrás de él. Ah, eres tú. El hombre araña. Izuku se dio la vuelta y era la chica del rayo. Me alegro de que estemos juntos en la misma clase. Ella extendió su mano. Venom, que ocupaba su camiseta, forzó su brazo hacia arriba, donde Uraraka lo agarró. Mientras tanto, Izuku intentaba desesperadamente ocultar su rostro con la otra mano. No nos presentamos ayer. Me llamo Urara Ochako. Yo soy Izuku y mi Midoriya. Mierda. En realidad estaba estrechando la mano de una chica. Mientras Izuku tartamudeaba su nombre y le estrechaba la mano, ante los comentarios sarcásticos de Venom, sonaron los sonidos de la campana. De todos modos, ¿crees que el primer día es la ceremonia o es la hora del consejero vocacional de hoy? Izuku, ahora con ambas manos libres, se cubría la cara avergonzado con ambas extremidades mientras Uraraka hablaba, tratando desesperadamente de decir algo. Ella estaba hablando de cómo se preguntaba qué tipo de profesor tendrían cuando oyó una voz desde el suelo detrás de ella. Si vas a buscar amigos, hazlo en otro lugar. Izuku, Ida y Uraraka giraron sus cabezas para mirar la fuente de la voz. La fuente era una oruga amarilla con una melena de pelo negro y rostro humano. ¿Qué? La oruga continuó llevándose una pequeña caja de jugo a los labios antes de continuar. Este es el departamento, sorbió. De heroísmo. ¿Por qué estaba este tipo? Después de terminar su caja de jugo, la oruga saltó, por lo que quedó parada en el extremo de su cuerpo inferior, antes de finalmente mudar su piel, revelando que a pesar de parecer que eventualmente se convertiría en una mariposa, la piel amarilla era solo un saco de dormir. El hombre dentro de la bolsa estaba tan lejos de parecerse a una oruga o a una mariposa como se pudiera imaginar. Alto, flacucho, con una melena negra como el carbón y una barba desaliñada y descuidada. Su rostro estaba igualmente desaliñado, con ojeras, delatando la falta de sueño. Estaba vestido con una camisa negra estándar y pantalones igualmente negros, con un montón de lo que parecía una cinta gruesa hecha de tela envuelta alrededor de su cuello. Tenía un cinturón un tanto inusual con cilindros, que le recordaba a Izuku al que tenía el traje de Batman Beyond, pero eso era lo más que destacaba. Cuando salió del saco de dormir, comenzó a caminar hacia la habitación, Izuku y Uraraka retrocedieron hacia la habitación para dejarlo entrar. Les tomó 8 segundos callarse. La vida es corta, chicos, les falta sentido común. Su voz se podría resumir básicamente en una palabra. Poco entusiasta. Soy tu profesor, Aizawa Shouta. Un placer conocerte. Por la forma en que lo dijo, bien podría haber sido un pez muerto, por lo sin vida que estaba. Así que este tipo era su maestro, pensó Izuku. No podía recordar el nombre de Aizawa Shouta, y tampoco reconocía su disfraz. Pero si era profesor en Iunei, eso significaba que debía ser un héroe profesional, ¿no? Aizawa rebuscó en su saco de dormir y sacó un uniforme que Izuku reconoció como el uniforme de gimnasio de Iunei. Pónganse esto inmediatamente. Luego, váyanse a la clase de educación física. Luego simplemente se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. Bueno, eso fue y no lo que esperaba. Después de que todos se cambiaron a sus uniformes de gimnasia, se dirigieron al campo de educación física, donde Aizawa los estaba esperando con la misma expresión aburrida y sin vida. Su propósito para venir aquí fue revelado poco después. Una prueba de aprensión peculiar. Uraraka fue el único que realmente formuló con palabras la pregunta que todos tenían. ¿Y qué hay de la ceremonia? ¿Y de las reuniones con los orientadores? Aizawa fue bastante brusco y antipático. Si queremos ser héroes, no tenemos tiempo para superficialidades. Supongo que todos comprenden la famosa reputación de esta escuela. ¿Libertad en el campus? Bueno, esa libertad también aplica para nosotros los senseis. El hombre caminó hacia unas marcas en el suelo y recogió una pelota de béisbol, o al menos algo que tenía la forma de una pelota de béisbol. Lanzamiento de softball. Salto de longitud. 50 metros lisos. Carrera de resistencia.
Prueba de fuerza de agarre. Saltos laterales sostenidos. Ejercicios para la parte superior del cuerpo. Tocar las puntas de los pies sentado. Estos son ejercicios que todos conocen de la secundaria. Pruebas físicas donde se les prohibía usar sus peculiaridades. Japón aún no ha logrado estandarizar ese tipo de registros ni el resultado promedio. Bueno, ese es un problema del MEXT, no nuestro. Cuando llamó a Katsuki hacia el final del círculo de las marcas y le dijo que lo lanzara lo más lejos que pudiera usando su don, Izuku se dio cuenta de que básicamente este era solo su antiguo régimen de entrenamiento habitual, con algunos ejercicios eliminados o agregados. Con un grito de "Gii", Katsuki lo mandó a volar con una enorme explosión. Izuku y Venom hicieron una mueca de dolor al oír la enorme explosión. Antes que nada, uno debe saber de qué es capaz. Esta será la base de su fundación del héroe. Aizawa levantó su teléfono, mostrando que la distancia que Katsuki había enviado a volar era de 705,2 metros. ¿Solo 700 metros? ¡Qué cobarde! Si usáramos nuestra telaraña como onda para lanzarlo, podríamos lanzarlo 10 veces más lejos. Izuku no sabía usar una onda, pero esto, sinceramente, no sonaba tan mal. Era simplemente su entrenamiento habitual. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@patreon.com/un comentario 2 comentarios. Votar capítulo 27. Veneno. Capítulo 27. Nuevos amigos y enemigos. Segundo, solo 700 metros. ¡Qué cobarde! Si usáramos nuestra telaraña como onda para lanzarlo, podríamos lanzarlo 10 veces más lejos. Izuku no sabía usar una onda, pero esto, sinceramente, no sonaba tan mal. Era simplemente su entrenamiento habitual. El resto de la clase emitió sonidos de emoción. La perspectiva de poder usar sus peculiaridades al máximo les provocaba sentimientos de entusiasmo. Alguien en algún lugar dijo: "Parece divertido". ¿Parece divertido, dices? Esta vez había verdaderas emociones en sus palabras. Ira, para ser más precisos. Entonces, ¿planeaban pasar sus 3 años aquí? ¿Planeaban pasárselo bien? ¿Qué pasó con eso de convertirse en héroes? Hizo un movimiento cubriéndose la cara con la mano como si se estuviera palmeando la cara por su reacción. Bien, entonces. Nueva regla. Quien obtenga la menor cantidad de puntos será declarado incompetente y expulsado al instante. El corazón de Izuku se detuvo, el pánico inundó su cabeza, hasta que se dio cuenta de que no había forma de que terminara al final de esa lista. Aún así, compartía la opinión de sus compañeros, que estaban atónitos. ¡Caramba! Fue una crueldad dejarles caer algo encima, y más aún el primer día y el primer ejercicio. Aizawa levantó su mano para recogerse el cabello y esbozó una sonrisa sádica. Nuestra libertad significa que podemos prescindir de los estudiantes a nuestro antojo. Bienvenidos a los departamentos de heroísmo. Una vez más fue Uraraka quien puso en palabras los sentimientos de la clase. Al chico que queda último, ¿lo expulsan? Es nuestro primer día aquí. Pero aunque no fuera así, eso es demasiado irrazonable. Aizawa tomó con calma el interrogatorio y mientras se soltaba el cabello volvió a su forma anterior de hablar. Desastres naturales, accidentes masivos, villanos egocéntricos, todo tipo de calamidades pueden ocurrir cuando menos las esperamos. En estos momentos, Japón está prácticamente inmerso en la irracionalidad. Si contabas con una charla amistosa después de clases en el McDonald's local, mala suerte. De ahora en adelante, y durante los próximos 3 años lo único que puedes esperar de tu vida en Iway es una adversidad tras otra. Esto es Plus Ultra. Espero que superes estas pruebas y llegues a la cima. Él sonrió otra vez, aunque esta vez sin sadismo, mientras señalaba con el dedo hacia el cielo. Bueno, eso suena bastante fácil, dijo Venom de repente y sin previo aviso, interrumpiendo a Aizawa justo cuando estaba a punto de decir algo más. Izuku se quedó paralizado cuando todos los ojos se posaron en él y en Venom, quien estaba sobre su hombro izquierdo. Bakugou estaba posicionado de forma que no podía verlo bien, pero frunció el ceño al oír la voz más grave. Aizawa miró primero a Venom, luego a Izuku, luego volvió a mirar a Venom nuevamente. ¿Eres ese hombre araña que Vlad tanto deseaba? Entonces, ¿crees que llegar a la cima será fácil? Izuku tartamudeó. No, bien, segunda y tercera regla. Mi gorilla, ¿cómo crees que ser el número 1 será fácil? Si no logras el primer puesto, también serás expulsado. Además, si alguien decide contenerse para que Izuku lo consiga, también será expulsado.
Izuku casi se apagó por completo y solo pudo quedarse boquiabierto y mirar fijamente a Aizawa, mientras los dividía en parejas para hacer los ejercicios. Bueno y mierda, ¿cómo hiciste eso con solo abrir la boca? Bueno, ¿cómo íbamos a saber que el tipo era tan inestable que se metía con cualquiera que tuviera algo de confianza? Y, en fin, esto no debería ser muy difícil. Aparte de Uraraka, nadie aquí es un desafío para nosotros. Izuku se mordió el labio. Mierda. Esto se había convertido en una pesadilla rápidamente. No importa si solo hay uno mejor que nosotros. Si no llegamos a la cima, nos expulsarán. Entonces golpéala. No es tan complicado. Plus ultra o lo que fuera esa tontería. Dijo que tal como yo lo había hecho, era lo más fácil del mundo. Vencer a Uraraka en el lanzamiento de pelota resultó imposible de todos modos, ya que usando la parte de gravedad de ella, obtuvo un infinito en el lanzamiento de pelota. Izuku se quedó mirando en estado de shock al darse cuenta de que ya había perdido una competencia contra Uraraka. Finalmente, cuando llegó su turno, Iida le puso la mano en el hombro. No te preocupes, mi gorilla. Lo harás muy bien, no me cabe duda. Gracias, me alegra ver que alguien más tenía confianza en él. Mientras se acercaba al círculo, murmuró una breve pregunta en voz alta. ¿Cómo hacemos esto? Solo un lanzamiento normal. No sabes usar una onda y el círculo es demasiado corto para que te enseñemos en el momento. Así que lánzalo con regularidad. Cierto. No pudo conseguir el primer puesto en esta prueba, pero sí podría asegurarse el segundo. Fácil. Mientras caminaba, podía sentir la segunda piel extendiéndose bajo su ropa de gimnasia y las mangas de su uniforme subiéndose. Recogiendo la pelota, respiró hondo para fortalecerse. Tranquilo, tú puedes, Izuku. Recordó la playa y cómo una vez había lanzado un microondas de un lado a otro. Ahora era mucho más fuerte. Podía hacerlo. Podía sentir sus músculos tensarse, mientras ponía todos sus músculos en uso al tirar su brazo hacia atrás antes del lanzamiento. El lanzamiento real produjo una pequeña onda de choque, aunque no tan fuerte, grande o llamativa como la enorme explosión de Katsuki. Más parecido a un rifle de francotirador que a una bomba. Lo siguió con la mirada, hasta perderse en la distancia, antes de que perdiera la capacidad de verlo más contra el cielo azul. Un sonido proveniente del teléfono de Aizawa finalmente indicó que había caído al suelo. Izuku se giró ansiosamente para mirar, pero escuchó a sus compañeros gritar por la respuesta antes de que la viera. ¡Guau! Más de 4 kilómetros. La distancia real fue de 4027 metros. Eso estuvo bien, incluso genial. A ver si alguien más lo supera. Alguien que no quedó impresionado fue Katsuki. Izuku reconoció instintivamente el grito de Katsuki, incluso si no procesó las palabras en ese momento. La ira ardía a través de su cuerpo, mientras cada tendón de su músculo y cada hueso que tenía preparado para el combate, mientras se giraba, preparado para la batalla, el líquido negro de Venom cubría su cuerpo desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de los dedos de sus pies. Él aplastaría a Katsuki, mientras Katsuki se lanzaba hacia Izuku con sus explosiones, de repente se detuvo en seco cuando sus manos dejaron de producir explosiones y un montón de bandas blancas se envolvieron alrededor de su cuerpo, impidiéndole avanzar más. Izuku parpadeó al ver las bandas, luego se giró para mirar la fuente, que era Aizawa. Es mi arma de captura especial, una aleación de alambre de acero tejida con nanofibras de carbono. En cuanto a mi peculiaridad, Dios mío. Exclamó Izuku en voz alta, con una luz en su cabeza. Bajo las bandas de Aizawa, que le rodeaban el cuello, había unas gafas bastante peculiares. Con esas gafas y esa arma, debes ser Eraseread. El héroe que borra, cuyo don es Erasure. Eres el famoso héroe clandestino que puede eliminar cualquier don con solo mirarlo. Naciste el 8 de noviembre en Tokio, tienes 30 años, mides 183 centímetros, tienes sangre tipo B, eres famoso por recoger gatos callejeros y tuviste una relación romántica con tu compañera heroína, la señorita Hoke, cuyo nombre real, ya basta. Aizawa lo interrumpió fríamente. Hizo una pausa de un segundo antes de añadir. Además, la última parte estaba mal. Gracias por la exposición, Izuku. ¿Algo más que añadir? Preguntó Venom con un tono que mezclaba sarcasmo, elogio y genuina curiosidad. Izuku casi le respondió, hasta que se dio cuenta de que su sensei le había dicho que se callara. En fin y sí, mi don es borrado. Puedo cancelar cualquier don que tengan. Pero no me hagan usarlo demasiado, tengo los ojos secos. De todos modos soltó a Katsuki y retrajo su tela.
Estamos perdiendo el tiempo. Vuelve a la fila, Bakugou. No toleraré un segundo arrebato tuyo hoy. No fue hasta que Katsuki se vio obligado a volver a la fila que Izuku se dio cuenta de que su cuerpo todavía estaba tenso como el infierno, esperando una batalla con Katsuki en cualquier momento. No te preocupes. Al final, saldaremos cuentas de una vez por todas. Sí. Lo harían. Se sentía tan extraño aceptar la ira abiertamente. Apretó el puño. En la secundaria, había fingido que no sentía esa ira, se había quedado callado y esperaba desesperadamente no tener que luchar contra él. Diablos. Incluso se había asegurado de no llegar a su escuela secundaria a recoger sus trabajos de graduación hasta que Katsuki se hubiera ido, aceptando plenamente las palabras de enojo que recibió por llegar tarde. Todo para no tener que confrontarlo. Ahora sentía una verdadera decepción por no haber podido pelear y aplastar a Katsuki. Todavía estaba lidiando con esos sentimientos y tratando de darle sentido, cuando su compañero de pruebas Momo creó un camión de artillería y voló sus 4 kilómetros fuera del agua, con 28 kilómetros. Izuku se quedó mirando mientras se daba cuenta de que de repente estaba en tercer lugar. Si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme, puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 3 comentarios. Votar capítulo 28. Veneno. Capítulo 28. Nuevos amigos y enemigos. Tercero. Izuku sintió un pánico absoluto y horrible que invadió su mente. Perdió la carrera de 50 metros, aunque por suerte no fue contra Momo ni Uraraka, sino contra Ida. El chico alto tenía una peculiaridad que le hacía parecer motores de carreras en las piernas. No es de sorprender que fuera rápido. Corrió los 50 metros planos en 3,04 segundos, frente a los 4,03 segundos de Izuku, que superó con un salto. Uraraka lo hizo en 5 segundos exactos, quedando en quinto lugar después de Mina, una chica de piel rosada y cabello largo rosa que corrió los 50 metros en 4,12, y Katsuki que lo hizo en 4,13. Lo estaba haciendo bien, pero no estaba en el número 1. Mierda. Uraraka saltó mientras perdía peso. Aunque solo duró un segundo, su impulso y la distancia que recorrió en ese instante la enviaron 45 metros. Bueno. Solo le quedaban 50. Era hora de ver hasta dónde llegaba. Antes de que él y Venom finalizaran su vínculo, había podido dar un salto de 10 metros. Era mucho más fuerte que solo 5 veces lo que había sido, ¿verdad? A su lado sintió, más que vio a Momo preparando un bastón saltador. Ignórala, concéntrate solo en saltar. Se tensó, sus músculos preparados, esperando solo que el sonido se fuera. Llegó, saltó hacia adelante, solo 4 metros antes de la arena, no tanto como solía usar al hacer este tipo de saltos. Llegó al final. Dobló las piernas y las preparó para el salto, como una catapulta. Al igual que el tronco de hace mucho tiempo, el suelo se rompió bajo sus pies cuando saltó, pero eso no le impidió saltar al aire. Izuku se elevó, y por primera vez desde que se vinculó con Venom, se sintió verdaderamente a gusto. Se sentía como si hubiera estado en el bosque, corriendo, hacía tanto tiempo. Para eso había nacido. Movimiento, energía, impulso. Todo en el simple acto de moverse a gran velocidad. Al hacerlo, era libre, libre del mundo, libre de preocupaciones, libre de todo lo que lo inquietaba. Es increíble, ¿no? Sí. Dijo Izuku en voz baja, como si se lo llevara el viento. Venom lo comprendió, sabía cómo se sentía. Así se sentían todos los que se vinculaban con el simbionte. Finalmente, tras lo que a Izuku le pareció una eternidad, el suelo se levantó para recibirlo. Esta vez, no se cayó de bruces ni rodó contra el suelo. En cambio, aterrizó de pie y se aferró al suelo al instante. Se dio la vuelta. Parpadeó repetidamente. ¿De verdad había llegado tan lejos? Había despejado un poco el arenero. Menos 78 metros, no, y no está mal. Es casi el doble de lejos que Uraraka. Sonrió. Luego se desvaneció y añadió con melancolía. Hasta ahí llegaremos, ¿no? Podríamos empujarlo unos metros más con el entrenamiento para que te vuelvas mejor en eso, pero sí, no te vas a volver más fuerte, ¿no? ¿Y realmente no hay manera de aumentar nuestros poderes? ¿Para ti? No. Nos volvemos más fuertes temporalmente, durante el tiempo previo a que engendremos a otro de nuestra especie, pero eso no sucederá en tu vida. Cierto, y lo mencionaste cuando hablaste con mi mamá. De hecho, había hablado de eso durante bastante tiempo, mientras Shinko le preguntaba sobre la idea de que podría crear una toma de poder extraterrestre ya que los de su especie se reproducían asexualmente.
Los simbiontes acumulan energía a lo largo de la vida de múltiples huéspedes, lo que eventualmente sería suficiente para permitirles engendrar otro de su especie. Todo muy bien, excepto que el lapso de tiempo habitual entre cada nuevo engendro era de unos 4 anfitriones, y generalmente un período de tiempo de 2 siglos. Huelga decir que no estaría vivo para verlo. E incluso si los simbiontes alcanzaran una gran cantidad en la Tierra, para cuando eso ocurriera, la humanidad ya habría volado a las estrellas. O al menos eso fue lo que dijo Venom. Mientras caminaba de regreso, escuchó gritos de sus compañeros. ¿Más de 70 metros? ¡Guau, qué increíble! Exclamó Mina, la alegre niña rosa. Varios de la clase compartieron opiniones similares. Izuku, todavía no familiarizado ni cómodo con el contacto con el sexo opuesto, ni acostumbrado a los cumplidos en general, se sonrojó como una boca de incendios ante el elogio. En efecto. Es como dije antes, servirás. Bien, mi gorilla. ¿De verdad tienes tanta fe en mí? Claro. Estuve presente durante el examen. Si bien es cierto que el poder de Uraraka Ochako supera con creces al de todos los demás, tampoco es capaz de usarlo al máximo sin lesionarse. Pero ese no es tu caso. Yo, supongo que sí, miró a su alrededor en busca de dicha chica y ella estaba al costado del edificio donde estaba su siguiente mensaje de texto. De todos modos, gracias por el apoyo. Izuku se dio cuenta rápidamente de que, si bien sus muchos compañeros de clase eran capaces de hacer una o dos de las pruebas muy bien, cuando llegara el momento, el puesto número 1 general sería él, Uraraka o Momo. La alta belleza de cabello negro no poseía el poder bruto de él o Uraraka, pero era increíblemente versátil. Como lo demostró cuando creó un cabrestante con manivela para lograr 1,2 toneladas en la prueba de fuerza de agarre. Fue una puntuación increíblemente alta, o eso habría pensado Izuku. Si no fuera por el hecho de que Uraraka anotó 2,3 toneladas antes que ellos. El sudor comenzó a correr por su piel. Tío, te preocupas demasiado. Los superaremos sin problema. Izuku tomó la empuñadura cuando finalmente llegó su turno. Respiró hondo e intentó calmarse desesperadamente. Solo un intento. Si la cagaba, estaba jodido. No pienses en eso, solo, agárralo. Agárralo fuerte. Crujido. Izuku parpadeó ante el sonido inesperado y bajó la mirada. Sin querer, había aplastado el dispositivo en su mano al intentar medir su fuerza de agarre. Un chico rubio con mechas negras silbó al verlo. Impresionante. Se giró hacia Aizawa. Sensei, yo, rompí el dispositivo, Aizawa simplemente lo miró estoicamente. Solo tienes una oportunidad, mi gorilla. Luego se dirigió hacia los siguientes estudiantes, dejando a Izuku mirándolo boquiabierto y en pánico. ¿Eso nos convertiría en el número 1 en esto, o simplemente quedaríamos en el último lugar? Mierda, mierda, mierda. Los siguientes ejercicios resultaron ser un desastre. Venció a Uraraka en carrera de resistencia, perdió contra ella en fuerza del tren superior, ambos tuvieron un rendimiento relativamente bueno en salto lateral sostenido, francamente, los únicos miembros de la clase que lo hicieron bien fueron un niño enano llamado Mineta, y Ida y Mina, en ese orden. Y la venció en toque de punta sentado, perdiendo solo contra una chica llamada Tsuyu. Ahora temblaba de terror, esperando que Aizawa leyera los resultados y lo condenara o lo elogiara. No tenía ni idea de qué puesto ocuparía en esto. ¿Era el mejor de la general? ¿O simplemente se sumaban todas las cosas, de modo que si te iba fenomenal en una, tu puntuación podía superar por completo a las demás? Si era esto último, estaba jodido, dado que Uraraka había conseguido un infinito. Es hora de presentar el resultado. La puntuación total es simplemente la suma de todas tus puntuaciones. Como me llevaría mucho tiempo analizar cada una individualmente, las revelaré todas de una vez. Levantó su teléfono, preparándose para mostrar un holograma de todas las pruebas. El momento de la verdad. Ah, y por cierto, todo ese asunto de la expulsión fue una mentira. Silencio. Aizawa sonrió, pero a diferencia de su intento anterior de sonrisa sádica, que había sido completamente natural, esta podría describirse mejor como la sonrisa de un hombre perezoso del que solo había oído hablar de sonrisas sádicas en las historias. Fue una artimaña lógica para sacar a relucir tus mejores actuaciones. ¿Qué? Izuku no era el único que gritaba eso, pero él y Venom eran los que más gritaban. La única que no se sorprendió fue Momo, la pelinegra. Vamos, chicos, usen el cerebro. Eso fue obvio desde el principio. Venom no estuvo de acuerdo. Tontería.
Planeaba expulsar a alguien cuando amenazó antes, lo sentíamos. Ese voluble cambió de opinión en el acto. Izuku no sabía qué tan cierto era eso, pero en ese momento simplemente se quedó allí, respirando aliviado. Aizawa dejó que las cosas se calmaran un poco antes de continuar. En fin, ya pasó el primer día. Sus hojas del programa están en el aula. Asegúrense de revisarlas 3 veces antes de irse a casa. Madre mía, qué final tan abrupto para el primer día. Eran solo las 11:36. Ah, y Midoriya ahí viene, ¿qué? ¿Qué venía? ¿De qué demonios estaba hablando Venom? Al escribir tu hoja, tu peculiaridad es de tipo emisor. Eso está mal. Ve a cambiar su clasificación a una peculiaridad de tipo mutante. Izuku se quedó mirando. Al instante, estuvo a punto de preguntar por qué. Pero Aizawa se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera hacerlo. ¡Qué maldito imbécil! ¿Y ahora qué hizo? Venom estaba realmente tan enojado porque se fue antes de poder interrogarlo. Nada, dijo Venom con tono molesto, luego bajó las mangas de Izuku casi como una ocurrencia de último momento. De todos modos, vámonos a casa ya, si quieres leer antes del lanzamiento público o simplemente quieres apoyarme. Puedes unirte a mi Patreon. p@treon.com/un comentario 2 comentarios. Votar capítulo 29. Veneno. Capítulo 29. Nuevos amigos y enemigos. Cuarto. A pesar de la corta duración del primer día, Izuku se sintió agotado como nunca antes desde aquel día de entrenamiento final, aunque esta vez el dolor fue menor. Además, esta vez tenía otra presencia a su lado hablando. Nunca antes había pensado que un profesor pudiera animar a sus alumnos a sobresalir mediante el engaño, pero debo decir que Aizawa-sensei me abrió los ojos sobre el tema. Izuku había pensado que Ida daba miedo durante el examen. Venom lo había considerado un perdedor molesto. Sin embargo, la verdad, como Izuku ahora veía, era simplemente que Ida era un tipo honesto, diligente y apasionado. Tienes una imagen bastante positiva de ese tipo, más de la que merece, diríamos. Ida no se inmutó ante la aparición de Venom en la conversación. En efecto. Como dijo, fue una estratagema lógica esforzarnos al máximo hoy. Lógicamente hablando, este es el mejor momento para hacerlo. Aún no conocíamos a Aizawa-sensei, así que este engaño parecía totalmente creíble. Es algo que no se puede repetir, así que hay que asegurarse de que una sola vez alcance su máximo potencial. En realidad no estábamos hablando de sus malditos métodos de entrenamiento, sino más bien del hecho de que él es un... Oigan, esperen ustedes dos. Los tres giraron la cabeza hacia la persona que hablaba, que era Uraraka Ochako, que corría hacia ellos. ¿Ustedes dos se dirigen a la estación? En efecto, respondió Ida. O al menos yo sí. No sé nada de Midoriya. Sí, yo también. Espléndido. Entonces podemos ir los tres. Juntos. Exclamó Ida. Luego se volvió hacia Uraraka y le tendió la mano. Aún no nos han presentado formalmente. Mi nombre es Ida Tenya. Uraraka Ochako. Uraraka respondió con una sonrisa, aunque no tomó su mano. Lamento decirlo, pero no suelo dar apretones de manos, todo lo que toco con mis manos se vuelve prácticamente ingrávido. Ida retiró la mano. Supongo que son los granitos rosados. Izuku parpadeó y luego se miró las manos. Cada uno de sus dedos tenía un bulto rosado cerca de la punta, algo que Izuku había pasado por alto entre las muchas cicatrices que tenía en las manos. Sí. Algo llamó la atención de Izuku y él simplemente preguntó, sin considerar a quién le preguntaba. Tu peculiaridad de gravitación no parece tener ninguna relación con tu peculiaridad de fuerza, ¿es así? Uraraka se congeló y su rostro se puso pálido. Izuku, al darse cuenta de que acababa de hacerle una pregunta a una chica bonita, de repente se sonrojó. Sí, es un don fusionado de mis padres. ¿Te gusta el Kir de Todoroki Shouto? Preguntó Ida. Oms. El hijo del héroe número 2 en Deagour, está en nuestra clase. ¿Lo es? Exclamaron Uraraka e Izuku. Izuku se arrepintió mentalmente. Ahora que lo pensaba, parecía obvio. Claro que lo era, con ese nombre. Había tenido tanto miedo de que lo expulsaran hoy que no había analizado bien a la mayoría de sus compañeros, completamente al contrario de lo que era. Tendría que hacer algo al respecto mañana. De todos modos, sí, mis padres tienen dos peculiaridades diferentes, y heredé ambas. ¡Guau! Eso es realmente genial. Uraraka se sonrojó y se rascó la parte posterior de la cabeza con vergüenza por el elogio. Es una peculiaridad bastante buena, sí. En efecto.
Por muy fuerte que sea el don de Midoriya, en términos de fuerza bruta, no tiene comparación. Tuviste mucha suerte de heredar un don tan poderoso. La sonrisa y el nerviosismo de Uraraka se desvanecieron, mientras una expresión más melancólica apareció en su rostro. Sí, qué suerte, no es que no sea divertido verlo, pero quizá deberíamos darnos prisa, en lugar de quedarnos parados hablando. Digo que deberíamos ir al McDonald's local. Hoy tenemos tiempo de sobra, dadas las circunstancias. Uraraka saltó hacia atrás en estado de shock y se quedó mirando mientras Venom hablaba. Entonces, ella tuvo una cara de realización. Era el tipo con el que hablabas allá, ¿verdad? Durante el examen. En efecto, éramos nosotros. ¡Guau, qué bien se ve! En fin, y gracias por la oferta, pero ahora mismo no tengo mucho dinero encima, así que no hay problema. Puedo pagar fácilmente por los 3 y 4. ¿O no come, señor Y? Miró a Venom. Veneno. Y no, nos deleitamos con la gloria que es la adrenalina, no con la carne de los animales de pastoreo. Está bien, entonces los 3. Puedo pagar sin problema. Y así, sin más, quedó todo decidido. Fueron a McDonald's. No fue hasta que se dirigían a la tienda de comida rápida que Izuku realmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Estaba con un par de amigos. Amigos. Amigos de verdad. Mierda. No se había dado cuenta de cuánto extrañaba esta sensación. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que salió con alguien que no fuera un adulto con un vínculo familiar, o un extraterrestre? Una década literal. Por un breve momento, la ira hacia Katsuki brotó dentro de él, pero se olvidó rápidamente cuando Izuku abrazó ese sentimiento. Dios, se había perdido esto. Venom tenía recuerdos de la vida escolar anterior de Izuku, generalmente, un asunto aburrido de sentarse y escuchar a humanos mayores hablar sobre cualquier tema que se hubiera enseñado ese día. Había sido extremadamente aburrido cuando no entendía nada más allá de los nombres de los estudiantes o los profesores. Las clases teóricas de Iwei eran incluso más aburridas que aquellas, y sentarse y escuchar estas conferencias cuando podían entenderlas, no las hacía menos aburridas de sufrir. No ayudó el hecho de que ya habían aprendido la información realmente interesante de la historia local en la red. La Tierra era un mundo bastante interesante, con una raza que, fuese lo que fuese, ciertamente no era aburrida. Venom tenía casi todo lo que necesitaban para asegurarse de prosperar en este mundo. Afortunadamente, eso cambiaría bastante rápido. La última clase del día era una clase que Izuku había estado esperando más que cualquier otra, a pesar de no saber en absoluto de qué se trataba más allá de que era una clase práctica. Venom también esperaba con ansias esta clase, para romper la monotonía de las conferencias aburridas sobre cosas que no importaban. También sentían curiosidad por el profesor. Dicho profesor entró al aula con un grito y con entusiasmo, proclamando que entraba al salón como si fuera una persona normal. Alto, musculoso, vestido con una capa azul larga y poco práctica y con un ridículo cabello amarillo erizado sobre su cabeza. All Might. El héroe más grande que Japón haya dado jamás, y el hombre considerado el mejor guerrero del mundo. Un hombre que siempre sonreía, pase lo que pase, trayendo esperanza a todos. Izuku casi se desmaya al sentir un orgasmo por el hombre. Es él, en realidad es él, tenía el rostro cubierto por sus manos ocultando su rostro deslumbrado, como si realmente estuviera mirando a un hermoso ejemplar de su especie. Vaya, qué interesante. Muy interesante, de verdad. Izuku perdió el fervor por el tono de Venom, como si acabara de tropezar con algo increíblemente divertido. ¿Qué? Te lo contamos más tarde, después de la escuela. Venom también encontró fascinante la aparición de All Might, aunque por razones muy diferentes. Por un lado, reconocieron quién era desde el momento en que entró por la puerta. Habían visto a este hombre en carne y hueso antes, el año pasado, el segundo día después de vincularse con Izuku. Resultó que All Might era Toshinori Yagi. Un hombre que Venom recordaba con un aspecto increíblemente enfermizo, frágil, delgado y débil. No se parecía mucho al hombre que tenían delante, salvo por el cabello rubio y los ojos hundidos. Al menos no físicamente. Sin embargo, no se podía engañar a un Clintar simplemente cambiando un poco la apariencia. Venom lo reconoció de inmediato y su sensación de cerca, tarea que se facilitó aún más por la otra sensación que Venom percibió al instante al entrar el hombre. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 30. Veneno. Capítulo 30. Dolores de crecimiento y al menos no físicamente. Sin embargo, no se podía engañar a un Clintar simplemente cambiando un poco la apariencia.
Venom lo reconoció de inmediato y su sensación de cerca, tarea que se facilitó aún más por la otra sensación que Venom percibió al instante al entrar el hombre. Olmig, símbolo de la paz, orgullo de Japón, el mayor producto de la clase guerrera de la humanidad, sufría un dolor constante. Un dolor terrible, terrible. Parecería que la peculiaridad del hombre no venía con poderes de regeneración. ¡Qué mala suerte para él! El dolor se centraba en el estómago de Olmig, pero más allá de eso, Venom no podía decir exactamente cuál era la lesión. El dolor no impidió que Olmig soltara una carcajada mientras asumía su papel de maestro. Estudios fundamentales de héroe. En esta clase, desarrollaremos tus bases de héroe a través de diversas pruebas. Hoy. Esa prueba será la prueba de batalla. A lo largo de su discurso, Olmig hizo movimientos dramáticos, presumiblemente para promocionar el próximo juicio, y terminó con él presentando orgullosamente una gran tarjeta con la palabra batalla escrita en ella. La clase, incluidos Izuku y Venom, recibió la noticia del entrenamiento de combate real con gran entusiasmo. Venom estaba dividido. Por un lado, la idea de que los estudiantes tuvieran una batalla real en su segundo día era terrible, por otro lado, no les importaba si el resto de los estudiantes menos poderosos salían heridos. Venom e Izuku estarían bien. Y para tu primera batalla, presionó un botón en un pequeño control remoto, y la pared lateral se abrió y aparecieron un montón de contenedores, todos con un número. Hemos preparado el equipo que nos pediste para mejorar tus peculiaridades. Todos en la clase exclamaron con alegría y entusiasmo ante aquella proclamación. Ahora, cámbiense y estaremos listos para partir. Después de cambiarse, diríjanse todos al campo B. El atuendo que lleven al campo de batalla es de vital importancia, chicos y chicas. De ahora en adelante, será la forma en que todos los que los vean los reconocerán. Mientras caminaba hacia la salida con gran energía en cada paso se detuvo en la puerta para dar una última palabra de sabiduría. Y no lo olviden. A partir de ahora y todos son oficialmente héroes. Bueno, no era lo más profundo que Venom había escuchado de un maestro, pero lo tomarían en comparación con la completa falta de energía que tenía Aizawa. Izuku no había usado Venom de la manera que el simbionte había explicado que era la más eficiente para el combate, desde el día en que habían finalizado su vínculo. Es decir, que solo llevaba puesta su ropa interior debajo del traje. ¿Es esta realmente la mejor manera de llevar esto? Sí, y cuanto menos tela tengamos que manipular, mejor podremos concentrarnos en servir de armadura. Lo mejor sería que no llevaras nada puesto, pero no pienso hacer eso. Se sonrojó de solo pensarlo. Se sentía increíblemente expuesto con solo su ropa interior debajo de su segunda piel negra barra azul. Era imposible que pudiera andar completamente desnudo en público. Para empezar, era una auténtica incomodidad si el traje se disolvía y tenía que volver a formarse. Ya sería bastante malo con solo pantalones, pero sin nada puesto. Izuku se estremeció al pensarlo. En ese momento, Izuku y Venom estaban solos en el terreno B con Olmig y una estudiante llamada Toru Agakure, cuyo don era ser completamente invisible. Izuku sintió un deseo increíble de ir y hablar con Olmig, y una vergüenza increíble al estar al lado de su ídolo y una chica, mientras se sentía increíblemente expuesto. No ayudó que Izuku tuviera la clara impresión de que Toru lo observaba a él y a su traje ajustado. Lo que lo hizo sentir aún más incómodo y expuesto. Una gran ventaja de crear tu propio disfraz, como Izuku acababa de descubrir, era poder cambiarse increíblemente rápido. Como lo demuestra el hecho de que él y Toru fueron los primeros en llegar, con diferencia, ya que ambos eran muy fáciles de cambiar de disfraz. Izuku tenía su traje negro, mientras que el traje de Toru estaba compuesto por un conjunto de zapatos y guantes. Fue una señal de lo cohibido que se sentía, que ni siquiera consideró el hecho de que una chica estaba parada relativamente cerca de él mientras técnicamente estaba casi completamente desnuda. Finalmente, apareció el resto de la clase, vestida con una amplia variedad de disfraces, algunos más prácticos que otros. «¡Guau, te ves genial, Izuku!», dijo Uraraka con tono alegre mientras se acercaba a él. Izuku se sonrojó tanto que sintió que desprendía calor, aunque su rostro estaba oculto tras su máscara negra. Luego se sonrojó aún más al ver a Uraraka. El traje de Uraraka era un mono negro ajustado con los brazos abiertos al descubierto, una capa de piel sujeta con botones en su mono, guantes y botas sencillas. Era un disfraz simple, pero perfectamente funcional, pero también mostraba algo sobre Uraraka que Izuku no había notado antes. La chica tenía una musculatura realmente bien formada.
No era la única chica de la clase con músculos notables, ya que Mina también tenía una complexión bastante marcada. Sin embargo, Mina se parecía más a Miruko, la heroína del top 5, mientras que Uraraka era más como, bueno, francamente, sus músculos no se diferenciaban mucho de la complexión actual de Izuku. No es que eso le restara mucho atractivo, pues tenía unas curvas bastante marcadas, que su atuendo quizás resaltaba demasiado bien. Aún así, fue un contraste bastante marcado entre cómo Izuku generalmente pensaba que ella era una chica muy linda y su constitución real como una amazona. Dicho esto, él todavía pensaba que ella lucía genial. Hombre, debe ser genial tener un conjunto que puedas ponerte y quitarte cuando quieras. Debe ser práctico. Sí, sí, realmente lo es. Mi disfraz terminó siendo mucho más ajustado de lo que había planeado. Realmente debería haber sido más específico con mis dibujos. Ella miró con añoranza a Ida, que vestía un traje increíblemente detallado, que lo hacía parecer un automóvil que había tomado forma humana, que todavía tenía partes de tela muy sueltas. De repente, Mineta, un enano con cabello formado por bolas moradas, se insertó frente a Izuku con un pulgar hacia arriba y proclamó: el heroísmo es lo más grande. Y luego se alejó sin decir otra palabra. ¿Había hablado siquiera con Mineta antes? La socialización entre los estudiantes fue interrumpida por Olmig, quien parecía increíblemente ansioso por comenzar esta clase en serio. Ahora que por fin están todos aquí, es hora de ver de qué están hechos, mis pequeños embriones. Es hora de la prueba de la batalla. Pero antes de eso, déjenme decir que me gustan mucho los estilos de todos. Muy genial. Levantó el pulgar, e Izuku sintió un orgullo y una alegría increíbles en el traje negro que era Venom, lavando su vergüenza anterior con un orgullo recién descubierto. Joder, hombre, eres demasiado fácil de influenciar, de repente, y Ida levantó la mano. Sensei. Respecto al escenario que usaremos, ¿será la ciudad simulada del examen de ingreso? Olmig soltó una risita mientras respondía. Cierra, Tenja-kun, pero no usaremos la ciudad para este ejercicio. En cambio. Señaló con la mano uno de los enormes edificios que cubrían las ciudades falsas. Será una prueba de combate en interiores. La limpieza de villanos suele verse al aire libre, pero estadísticamente, la mayor parte de nuestro trabajo se realiza en interiores. Después de todo, la mayoría de los actos de villanía se cometen en interiores. Frente a él, a su izquierda, estaba Katsuki, atento a cada palabra de Olmig. Sí, Izuku entendía lo que Olmig quería decir. La mayoría de los actos de aniquilación de los débiles ocurrían en interiores. Lo sabía por experiencia propia. Encarcelamiento, arresto domiciliario, mercado negro, cualquier villano con inteligencia opera en las sombras. Para esta prueba, se dividirán en grupos de villanos y grupos de héroes, para una batalla en equipo de 2 contra 2. ¿Cuáles crees que sean las posibilidades de que podamos pelear contra ese bastardo de Katsuki? Bueno, eso dependería de si es aleatorio o, respondió Izuku en voz baja antes de ser interrumpido por Tsuyu. ¿Qué pasa con la formación básica? Este es el entrenamiento básico, Tsuyu-chan. Solo que esta vez no habrá robots que puedas destruir sin más. Olmig estaba a punto de continuar, pero fue interrumpido repentinamente por toda la clase que comenzó a hacer preguntas a la vez. ¿Y cómo determinamos quién gana y quién pierde? ¿Está bien si simplemente los eliminamos? ¿Habrá una amenaza de expulsión para alguien como la que hubo con Aizawa Sensei? Si nos separan en grupos diferentes, ¿qué método sería el mejor? ¿No me queda deslumbrante esta capa? A Olmig no le hizo gracia, aunque no reaccionó con furia. No puedo entenderlos si todos hablan a la vez. Sin embargo, en lugar de responder directamente a cualquiera de sus preguntas, Olmig sacó un trozo de papel y comenzó a leerlo. Para este ejercicio, los villanos custodiarán un arma nuclear que pretenden desplegar. La tarea de los héroes será detener su nefasto plan antes de que sea demasiado tarde. ¡Qué escenario tan melodramático! Si quiere que esta sea una misión plausible, debería haber usado algo más sensato, como una bomba de gas nervioso o una bomba para inutilizar todos los aparatos electrónicos de la zona. Ya sabes, una mierda sensata y realista. Si los héroes capturan a los villanos o tocan el dispositivo nuclear antes de que se acabe el tiempo, ganan. Si los villanos logran mantener el dispositivo intacto hasta que se acabe el tiempo, o logran capturar a los héroes, ganan.